Pues que por fin no. Nicholas Hoult ya no será Gilderoy Lockhart en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Ni 2 semanas nos duró la noticia. Perdimos a un Gilderoy Lockhart, pero ganamos a otro. Vamos a conocer todo sobre el nuevo Gilderoy Lockhart en la serie de Harry Potter de HBO. De nuevo. Hola seres mágicos, bienvenidos a Me Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a conocer quién será el nuevo Gilderoy Lockhart en la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Hace apenas 2 semanas se anunciaba oficialmente que Gilderoy Lockhart sería interpretado por Nicholas Hoult. Pero pues resulta que no, él ya no será Gilderoy Lockhart. Las cuentas oficiales de Harry Potter compartieron esta historia que dice: antes de comenzar el segundo año en Hogwarts, ha habido un pequeño cambio debido a ajustes de agenda. Kit Harington asumirá el papel de Gilderoy Lockhart. Esa fue toda la información oficial que ellos nos dieron, pero obviamente no fue suficiente para mí, así que me puse a investigar en varias fuentes a ver si podía encontrar pues una razón más precisa de su salida. Y en Deadline encontré un poquito más sobre este ajuste de agenda del que hablan en las redes oficiales. Resulta que Nicholas Hoult ya tenía comprometidos 2 proyectos diferentes antes de aceptar el de la serie de Harry Potter. Pero hace 2 semanas pues no había mucho problema, porque HBO había adaptado todo el calendario para que él pudiera grabar. Sin embargo, me imagino que hubo algunos problemas o contratiempos. Y al final Deadline nos dice que se tuvo que cambiar todo el calendario de producción de la segunda temporada. Y este nuevo calendario chocaba directamente con todos los compromisos que ya tenía Hoult antes de aceptar la serie. Así que lamentablemente él tuvo que abandonar el proyecto. Entonces HBO contactó inmediatamente a Kit Harington, quien estaba disponible. Y él se mostró muy entusiasmado por asumir el papel. Así que ya es completamente oficial. Sí, completamente oficial otra vez. Kit Harington será Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de Harry Potter de HBO. ¿Y quién es Kit Harington? Pues a muchos de ustedes se les hará bastante conocido, porque su gran salto a la fama llegó en el año 2011, cuando interpretó a Jon Snow en la serie Juego de Tronos de HBO. Esta serie por supuesto se convirtió en un fenómeno mundial, y al interpretar a este personaje durante 8 temporadas, ese fue el papel que terminó definiendo toda su carrera. Gracias a Jon Snow, Kit Harington recibió 2 nominaciones al premio Emmy como mejor actor principal en una serie dramática, y también fue nominado a los Globos de Oro por este mismo personaje. Pero además de Juego de Tronos, Harington también ha participado en otros proyectos bastante importantes. Ha aparecido en películas como Pompeya, La Furia del Volcán, Silent Hill 2, La Revelación o Testamento de Juventud. También se unió al universo cinematográfico de Marvel como Dane Whitman en Eternals, uno de sus papeles más reconocibles fuera de HBO. Y también ha hecho bastantes proyectos de voz. Por ejemplo, fue la voz de Eret en Cómo entrenar a tu dragón 2 y 3. Y el proyecto que más nos importa, y la razón por la cual, creo yo, HBO le habló inmediatamente después de que Hoult ya no pudiera continuar con el proyecto. Resulta que Kit Harington ya había interpretado anteriormente a Gilderoy Lockhart en los audiolibros de Audible. Hay un detrás de cámaras de estos audiolibros en el YouTube oficial de Harry Potter y de Audible, por si quieren ir a chismosear a ver cómo interpretó a Lockhart ahí. Intentaré dejarles un poco de cómo suena. It can't be Harry Potter. Aha! Time. ¿Qué opinan? Yo creo que en los audiolibros podemos ver buenas señales de lo que será su papel como Gilderoy Lockhart en la serie. En primer lugar, como también pasa con Arabella Stanton, quien interpretó a Hermione Granger en los audiolibros y también lo hará en la serie, podemos estar seguros de que después de este proyecto, Kit Harington ya conoce perfectamente al personaje de Gilderoy Lockhart. Y no el de las películas, sino el de los libros. Al trabajar con el material original ya está muy familiarizado con el personaje, con su forma de hablar, con sus motivaciones y con todo el contexto que hay detrás de él. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Además, en este detrás de cámaras de Audible que les decía, él reveló que es un gran fan de Harry Potter. Dijo que es un libro y un mundo en el que él está fuertemente involucrado y que estuvo muy feliz de interpretar a uno de los mejores personajes de la saga en su opinión. En esta entrevista también revelaron que él conoce Harry Potter como nadie. De hecho,
hecho, a los que estaban en el estudio incluso les preguntaba trivia. Para este proyecto también habló sobre el cariño que le tiene a los libros, ya que él tenía la misma edad que Harry Potter cuando se publicaron. Lo leí, y como ocurrió con tantas generaciones, quedé completamente fascinado. Después fui un gran fan durante toda mi adolescencia. Eso fue lo que él dijo. Todo esto es muy positivo para nosotros. Kit Harington es un gran fan de la saga, le encanta el personaje. Ya lo interpretó antes, conoce muy bien todas sus motivaciones, y ya sabe muy bien cómo se expresa el personaje en los libros. Es por todo esto que con las grabaciones de la segunda temporada pues ya iniciadas, y con el muy poco tiempo que tuvieron para reemplazar a Nicholas Hoult, yo creo que Kit Harington resultó ser la decisión más natural de HBO para este personaje. Para mí tiene mucho sentido. Además, él está emocionadísimo de tener esta oportunidad. Ya tuvo una primera entrevista hablando sobre su participación en la serie, y le reveló a Christina Radish de Collider: sí, eres la primera persona con la que hablo sobre esto. La noticia acaba de salir. Estoy encantado. He dicho 1.000.000 de veces, para quien le interese, que soy un enorme fan de Harry Potter. Y siendo totalmente sincero, Gilderoy es uno de mis personajes favoritos. Así que recibir la oportunidad de interpretarlo es un verdadero sueño. Creo que va a ser un personaje divertidísimo de hacer. Como dijiste, ya tuve la oportunidad de interpretarlo en los audiolibros. No va a ser exactamente la misma versión que haga en la serie, porque un audiolibro es un formato muy distinto, pero ya pude probar un poco al personaje y explorar cómo se siente interpretarlo. Es simplemente una creación maravillosa. Por cierto, si quieren descubrir más escenas de Gilderoy Lockhart en los libros, les recuerdo que para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis. No los de Audible, pero sí los de Carlos Ponce, que son excelentes la verdad. Con una prueba gratis de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1.000.000 de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Pero entonces, si Kit Harington conocía tan bien al personaje y es tan fan de Harry Potter y tan maravilloso, ¿por qué no fue la primera opción de HBO? No lo sé porque no soy directora de casting, pero en mi opinión, él no fue la primera opción de HBO porque no se parece tanto al personaje. En mi Instagram hice algunas encuestas sobre la noticia, y creo que los resultados son bastante interesantes, así que quería compartírselos. Primero pregunté a quién preferían, si a Nicholas Hoult o a Kit Harington. Un 68% de ustedes prefería a Nicholas Hoult y un 32% a Kit Harington. Y luego pregunté qué opinaban de Kit Harington como Lockhart. Un 57% de ustedes me dijo que prefería a Nicholas, pero que Kit estaba bastante bien, es decir, que es un buen reemplazo. Un 26% piensa que es perfecto para Gilderoy Lockhart, lo que me encanta porque me gusta ver a las personas felices. Un 5% dice que fatal, que no está tan mal la verdad. Pero esto sí me sorprendió. Solamente un 12% piensa que no se parece al personaje. Y no puedo contestar por todos, pero yo pienso que, en general, que las personas preferían más a Nicholas Hoult porque es más parecido a Gilderoy Lockhart que Kit Harington. Porque en el libro de la Cámara Secreta, Lockhart es descrito como un mago apuesto y extravagante, con cabello rubio ondulado, ojos azules brillantes y dientes rectos y relucientes. No podemos negar que Kit es apuesto, pero también es verdad que no tiene el cabello rubio ni los ojos azules. Aunque sí, también es verdad que existen las pelucas y los pupilentes, así que hay que esperar a verlo caracterizado para poder opinar del todo. Pero la otra gran diferencia con el personaje es la edad. Yo ya había comentado que en lo que menos se parecía a Nicholas Hoult a Gilderoy Lockhart era en la edad, porque Lockhart tiene unos 28 años en los eventos de la Cámara Secreta, y Hoult tiene en este momento 36 años, una diferencia de 8 años. Pues Kit Harington tiene 39 años, una diferencia todavía mayor con el personaje de 11 años. Entiendo perfectamente la decisión de HBO de hacer a Kit Harington Gilderoy Lockhart, sobre todo por todo lo que ya habíamos visto, el poco tiempo que tenían para encontrar a un nuevo Lockhart,
su experiencia interpretando al personaje, y además HBO seguramente está buscando a actores ya muy reconocidos para participar en la serie. Todo esto lo entiendo perfectamente, pero también es verdad que cuando presentaron la serie nos prometieron que los personajes serían más parecidos a los personajes de los libros, sobre todo en el sentido que respetarían las verdaderas edades de los personajes en los libros. Por ejemplo, Lily y James ahora sí deberían de verse de 21 años, los merodeadores de 31 y así con todos. Pues con Lockhart no están cumpliendo del todo esta promesa, ya que Kit está más cerca de los 42 años que tenía Kenneth Branagh cuando salió en las películas, que de los 28 que tenía Lockhart en los libros. Así que en lo personal yo hubiera preferido ver a otro actor menos conocido, pero más parecido a la edad y al físico de Lockhart. Pero bueno, tampoco es tan grave. Por alguna razón los jóvenes de los 90 se veían más grandes que los jóvenes de ahora, así que tal vez por eso están escogiendo actores más grandes. Yo que sé, les recuerdo que no soy la directora del casting, así que ellos sabrán mucho más que yo. Lo que sí sé es que Kit Harington está muy emocionado por interpretar a Gilderoy Lockhart, y para mí eso es lo que más importa, porque al estar tan involucrado con su personaje sé que nos dará una actuación increíble, y tal vez los presionará para que veamos más escenas de Lockhart. Yo sigo con la esperanza de que nos cuenten mucho más sobre el pasado de Lockhart, ese que fue revelado en Pottermore, esperemos que sí. Pero ustedes qué piensan, ¿les gusta Kit Harington como Gilderoy Lockhart? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir la vida completa de Gilderoy Lockhart, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.